Saludos a los que nos siguen en las diferentes publicaciones de los videos de matemática que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a desarrollar la multiplicación de dos polinomios utilizando una de las estrategias bastante didácticos y sobre todo fácil de entender. Se trata de multiplicar mediante el uso de algeplano. El algeplano son algunas piezas, algunas fichas, en el cual tienen formas rectangulares y en forma de cuadrados. Consta de 8 fichas y a su vez de cada ficha hay varios juegos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un cuadrado de lado X. Entonces, acá hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Por ejemplo, si el lado del cuadrado es X, que puede ser también A o B, entonces el área del cuadrado es simplemente decir X al cuadrado, lado por lado. Igualmente para esto. En este caso, su lado, en caso de los rectángulos, es igual a su lado menor, es 1. Y su largo, si quieren, ancho 1 y largo X. Entonces su área sería X por 1, X. Ahí está representado justamente con esos valores. Y aquí está el cuadradito pequeño que también tiene el lado 1. 1 por 1 sería 1, una unidad cuadrada. Teniendo en cuenta estas fichas, primero que hay veces de diferentes colores, hay veces solamente dos. Los rojos indican negativos. Por ejemplo, esto sería menos x, menos 1 y menos x al cuadrado. Y los de otros colores, que pueden ser verdes, todos de un solo color verde, o azules, todos azules, depende ya por cuestiones netamente de presentación, se pone a ver diferentes colores. Pero sí se tiene que distinguir que los negativos son de color rojo. Entonces, este será positivo, más x al cuadrado, más x y más x. Con esto, entonces, vamos a tratar de comprobar y demostrar cómo se multiplica estos dos polinomios. Recuérdese, en la multiplicación tenemos dos elementos básicos, el multiplicando y el multiplicador. O al revés, ¿no? El orden de los factores no va a alterar el resultado que vamos a tener. En este caso sería multiplicando, si quiere, y aquí el multiplicador. Según eso, por ejemplo, se hace una pequeña tabla con un par de ejes en el cual en esta parte inferior pondremos uno de estos valores. Por ejemplo, de repente 2x más 3. O podría ser también x menos 2. El orden no va a alterar realmente el producto. Entonces aquí, por ejemplo, pondremos uno de los factores y en el eje vertical en este lado pondremos el otro. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos 2x. 2x implica que debo elegir dos de estas piezas positivas. O sea, estas piezas en este caso que están color diferente de rojo, ¿no? Entonces diremos, ahí está el primer valor de x, son dos de estos que tenemos que elegir, 2x. Y luego agregar 3. 3 en este caso la amarilla representa los valores positivos. Ahí estamos los tres valores. Y en el otro eje pondremos el del valor, en este caso, de x menos 2, que irá, ahí va un x, también de color verde porque es positivo, y el menos 2, tenemos que poner dos fichas de color rojo porque representan los negativos. A partir de esto simplemente hay que completar, hay que desarrollar este espacio en blanco, en esta zona donde queda, hay que llenar todos los resultados. Entonces, aquí hay que tener algunos conceptos básicos que ya en su inicio hemos seguramente revisado en cuanto a las diferentes teorías. Por ejemplo, x por x, diremos, si multiplico x por x, tendremos x al cuadrado. Lógico, una sola base, base x y los exponentes se suman. Entonces, y el x al cuadrado representa como figura geométrica este cuadrado. Igualmente, multiplicaré x por 1. En este caso, la regla de signos más por menos, un positivo con un negativo será rojo. En este caso, negativo. Igualmente, en el otro, tratando de hacer lo mismo, tendríamos esto. Igualmente, con esto se va a repetir, porque tratado de que es el mismo proceso, entonces vamos a tener los mismos valores.
En cambio, en esta parte diremos 1 por x, o sea, 1 por x. Positivos ambos serán positivos. Y todo elemento, todo factor por 1 da el mismo resultado. O sea, este rectángulo por 1 va a dar el mismo rectángulo. Y voy a multiplicar ahora de estos dos cuadraditos. Siempre positivo por negativo, la regla de los signos sería negativo. Y 1 por 1 simplemente es 1. Y eso mismo hay que repetir con los otros elementos para obtener justamente este resultado. A partir de esto, ¿cuál es o de dónde o cuál va a ser el resultado de esta multiplicación? Simplemente va a estar toda esta parte rectangular que está dentro de este cuadrante. O sea, lo vamos a resaltar en esta parte bordeado de celeste. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el x al cuadrado, acá hay x al cuadrado, estos 3x positivo con sus respectivos signos. Entonces, resumidamente, vamos a tener esto. Ahí está los x al cuadrado, 3 veces que se repiten los positivos, y los negativos son 4, y los números, en este caso, serían 6 negativos porque están representados en rojo. Entonces, a partir de esto tendremos ya el resultado. Simplemente reducir los términos semejantes. ¿Cuáles? Este x al cuadrado más x al cuadrado es un término, son términos semejantes, se reducen en solo. Los x igualmente, acá hay 1, 2, 3x, con otros 3 se van eliminando. Un positivo con otro negativo se elimina. Y aquí todos son de un mismo signo, entonces su resultado será simplemente sumar los valores. Entonces vamos a tener este resultado. 2x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, esta es la forma geométrica usando justamente el algebrano. Ahora vamos a comprobar, vamos a verificar usando el método normal que hemos aprendido en la multiplicación de polinomios, término por término. Entonces, veamos cómo sería esto. Tenemos 2x más 3 por x menos 2. Entonces, la regla dice, multiplico el primero con el primero del otro. O sea, este primero multiplicamos por 2x. ¿Qué vamos a tener? 2 por 1, 2, y x por x, x al cuadrado. Igualmente, 2 por el otro factor sería 2x por menos 2, eso es menos 4. Igualmente repetimos con el segundo. 3 por x. 3 por x, sabemos que ese es más, aplicando siempre la regla de los signos. Y finalmente, 3 por menos 2 sería menos 6. Ahora, reduciendo estos términos, este 2 no tiene con qué reducirme, pero estos 2 se pueden reducir en uno solo. Entonces quedaría 2x al cuadrado menos x menos 6. De esa forma comprobamos que efectivamente, al hacerlo de forma analítica, aplicando la regla de multiplicación o la parte geométrica, usando el álgebra plano, obtenemos el mismo resultado. Muchas gracias.